Hola, esto es Real Biopolítica. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar sobre esto. Sucede que se dio un reseteo genético durante el Bronce Medio Europeo. Y de eso vamos a hablar porque se están dando en la historia de la humanidad muchos reseteos genéticos. Y quién sabe si el pinchazo también es parte de este reseteo genético, ¿no? El pinchazo fue la fase uno, fue el 2020. Ahora sigue la fase 2 el 2024 y ya después seguiría la fase 3 en los años posteriores, muy cercanos. Ahí está. Ese es el reseteo, ¿no? O sea, están pensando en un reseteo, pero ya antes se han dado reseteos genéticos. Solamente que ahora se da con biotecnología. Antes lo hacían de un modo diferente, o sea, diferente. Ya hemos hablado de esos reseteos, de cómo se peleaban entre sí, cómo creaban guerras de la nada. Sin ningún motivo había guerras, si las zonas se despoblaban, o aparecía una plaga, y la gente tenía que abandonar esos lugares, ¿no? Y después de siglos venía otra gente que no tenía ni idea de lo que había pasado ahí y se asentaba, se asentaba y creaba un pueblo ahí encima, ¿no? Y ni cuenta de lo que pasó antes ahí, de reseteo que se dio antes ahí, ni cuenta se dieron. ¿No? Y los arqueólogos han podido desenterrar esos reseteos. Claro que todavía no le dan la hilazón, ¿no? Para ver qué de común tienen todos estos reseteos que han aparecido. Nos vamos a hablar de este reseteo. Eh, Sucede que un análisis de ADN antiguo descubre un cambio de población en la edad de Bronce Medio en Europa Central y Oriental. Justamente en esta zona de acá, aquí, esta zona de acá. Acá podemos ver el contexto geográfico y temporal y afinidades genéticas de los individuos de la edad de bronce que se han analizado. Ahí lo tienes, ahí está. En la parte A es el mapa que muestra la ubicación de las muestras publicadas en el estudio y el rango geográfico de sus entidades culturales asociadas. El tamaño del marcador, ahí está, el tamaño del marcador corresponde al número de muestras de cada sitio. Y ya hemos hablado también de estos lugares, ¿no? Aunque nos falta hablar, creo, de Bielorrusia, de Lituania, nos falta hablar de esos lugares. Ya hemos hablado de Polonia. De Ucrania también hemos hablado aquí, ¿no? Aquí puedes ver el tema de Polonia, ahí. Es una llanura Polonia, ¿no? Y allá, en su frontera sur justamente son estas montañas, estas montañas. Ahí viven ellos. Vamos a ver acá. Sí, sí. Aquí. Justamente ahí puedes ver la cantidad de muestras de los violetas. Estos violetas. Aquí. ¿No? Hay como tres razas, ¿no? Violetas, naranjas y verdes. Ya, bueno. Ese es en la edad de bronce, naciente, early, naciente. Inicios de la edad de bronce. Ahí está, 2400 a 1800. Esos fueron los inicios. Ahí está. Y después aparece un cambio genético en la edad de bronce media. Ya no aparece lo mismo de antes. Aquí, la gente de la zona bielorrusa, la zona lituana, esa gente sigue viviendo en el neolítico. O sea, no cambia. O sea, durante toda la edad de bronce, la gente que está al norte de estas zonas sigue siendo neolítica. Sigue siendo neolítica. No cambia. O sea, sigue en la edad de piedra. Pero los que viven en la edad de bronce son los que están más al sur, en estas llanuras, las llanuras de los eslavos del norte, o sería de los eslavos de la zona central, ¿no? Lo que ahora correspondería a eso. Estas llanuras de Polonia y Ucrania. Esa es la gente que está ahora en la edad de bronce. Pero la gente que está al norte, en los bosques, en las zonas boscosas del norte de Europa, lo que ahora sería Bielorrusia, Bielorrusia, eh, los países bálticos, esa gente sigue en la edad de piedra. Y cuando llegamos a la edad de bronce medio, ahí está, la edad de bronce medio, vamos, que es del año 1800 al año 1200. Ahí está, sabemos ya lo que pasa después, viene otra edad de bronce, dura poco y la gente muere en el reseteo de los pueblos del mar, ¿no? Ya hemos hablado también cómo los pueblos del mar se originan en esta zona, se originan acá. Entonces, en la edad de bronce medio, acá lo podemos ver, desde Cristo.
Vamos a ver, acá está. También vemos otros pueblos, los morados, ahí está, los morados y los rojos, ahí aparecen los morados y los rojos, ahí aparecen. Y hay una convivencia de unos más o menos 100 años así entre ellos y vemos, o sea, unas 3 generaciones más o menos entre ellos y vemos cómo esas ramas antiguas desaparecen, cómo los antiguos razas, los antiguos pueblos de ahí genéticas, las antiguas ramas genéticas comienzan a desaparecer y también sus culturas desaparecen y encima aparece otra cultura, otras culturas nuevas durante la edad de bronce medio. O sea, también manejaban el bronce estas personas, pero reemplazan genéticamente y poblacionalmente a los de la edad de bronce inicial, o naciente o reciente. Los reemplazan. ¿Ves? Y la gente del norte, de las zonas boscosas del norte, sigue siendo neolítico, cazadores de los bosques de la edad de piedra. Siguen ahí, ¿no? Acá está. Aunque están poco a poco siendo influenciados por estas culturas de la edad. Aquí, o sea, están en convivencia estas culturas. Pero en la parte de los que viven en la edad de bronce, los que están ya adelantados, hay una sustitución poblacional. Lo puedes ver aquí en este gráfico. Bueno, en la parte B, ¿cómo lo puedes ver con la parte B? Ahí está, en el cuadro B. Puedes darte cuenta que la edad de los genomas recién generados corresponde al rango temporal de las culturas arqueológicas con las que están asociadas. Ahí están los genomas. Por eso te digo que ahí hay justamente una intercepción, ¿no? Hay una convivencia que estos genomas, que no es mucha, no es mucho tiempo tampoco, digamos 3 generaciones así, ya hubo un reemplazo poblacional. Justamente los azules pálidos de la edad reciente, ¿no? Los azules, hay unos azules ahí, ellos desaparecen primero, esa cultura, los azules desaparecen primero, ¿ya? Después desaparecen ahí están los amarillos, unos, no, no, los naranjas. Los naranjas desaparecen después, los naranjas. Que justamente estaban englobados en esta cultura azul. Ahí están los naranjas. Y después desaparecen los verdes, que están más al sur, en la zona de Polonia, la Polonia central. La Polonia central. Los verdes aparecen al final desaparecen. Listo. Y primero aparecen los morados, ¿no? O sea, para reemplazar a esta gente aparecen primero los morados. Los morados entran por aquí. Es posible que hayan entrado por dónde? Por la llanura de Ucrania. Ahí ves los morados. Entran por ahí, llanuras de Ucrania. Y después vienen otras razas que son los rojos ahí. Ahí se meten ahí los rojos, ¿no? Y se va más al norte, ¿no? Y bordean a estos morados. No puedes verlo acá en el mapa. Y ahí se quedan durante toda la edad de bronce. Ahora, la cuestión es saber si esta gente de la edad de bronce media es la que origina a los pueblos del mar. Todavía, eso falta saber, ¿no? Si es la que empuja pueblo tras pueblo, y al final aparece todo el cataclismo de la edad de bronce, ¿no? Este es el estudio. Es una nueva investigación. Sugiere que las poblaciones que vivieron en el centro oeste de Europa hace entre 3.200 y 4.400 años, durante la edad de bronce temprano y medio, pertenecían a poblaciones patrilocales con ascendencias de cazadores-recolectores europeos que participaban en entierros colectivos. Ojo, son entierros colectivos. Estos entierros eran parecidos a los encontrados en las poblaciones neolíticas del periodo anterior. Ahí está. O sea, los que vivían ahí, en esa edad de bronce temprano y medio, ¿no? Ahora, ¿por qué si la sustitución poblacional, si hubo una sustitución poblacional, ¿por qué seguían enterrando igual? ¿O es que los dos provenían también de una antigua cultura que tenía esas prácticas? O sea, esa parte es la que, bueno, es el misterio, es justamente el núcleo del misterio. La historia demográfica de Europa Central y Oriental después del periodo neolítico sigue estando poco explorada, a pesar de que esta región se encuentra en la confluencia de varias zonas ecológicas y entidades culturales.
La región estudiada se vincula a un mosaico de poblaciones genéticamente distintas, asociadas con una variedad de entidades culturales. Aquí puedes verlo mejor. Las investigaciones anteriores han brindado una mirada a la dinámica general de la población en Europa a lo largo del tiempo y que, han señalado que sobre estas migraciones de cazadores-recolectores y los vínculos con diferentes partes del continente, acá está, esos vínculos, junto con la expansión de las poblaciones agrícolas del Neolítico, ya sabemos los agrícolas del Neolítico, los anatolios, y las migraciones posteriores de poblaciones de pastores, o sea, los Yamna, que aparecen en la zona entre el Mar Negro y el Cáucaso, y el Caspio, esos, los pastores, los campesinos, y eso, ellos son, me refiero a los pastores de la estepa Póntico-Caspio, ¿no? Esos son los Yamna, los cuales también hemos hablado aquí, cultura Yamna, o sea, los japetitas del norte. Hay una relación entre ellos, hay vínculos entre estas razas. Bueno, sucede que en un esfuerzo por descifrar las interacciones y dinámicas de población que acompañaron los cambios arqueológicos y culturales en la región durante la Edad del Bronce, desde cambios en los patrones y tecnología de cerámica hasta la presencia de tradiciones funerarias específicas, hicieron los científicos análisis genéticos en docenas de individuos de sitios del sur y el sureste de Polonia. Estos son los sitios del sur y el sureste de Polonia, así también como del oeste de Ucrania. Aquí está. Aquí puedes ver la cultura yamna, la cultura de las ánforas globulares. Acá está. La cultura de la cerámica cordada. Estas son las culturas que había antes, ante el Neolítico. Vamos a verlo acá. Vamos a ver acá. Acá está. Esa sería la cultura yamna, o sea, la cultura de los pastores. Abajo estaban las culturas de los campesinos. Los campesinos remontaban los valles. Eran Y en cada valle hacían campos de cultivo y subían todo el valle, todo lo que se podía. Todos los valles lo llenaban de campos de cultivo. Esa era la cultura de los campesinos. Avanzaban así. En cambio, los pastores eran de distancias más largas. Los campesinos también, pero lo hacían poco a poco, según como vaya avanzando el valle, como vayan avanzando en el valle, ¿no? Según eso, ¿no? Así. Los otros lo hacían en caballos, pastoreando, pastoreando, o sea, recorrían más distancia, pero más rápido. ¿Ya? Entonces, acá tienes esas dos culturas. Entonces, ¿qué han hecho? Han buscado muestras de dientes y huesos de 176 individuos de la Edad del Bronce, pero el equipo se centró finalmente en muestras de 91 personas para generar perfiles genéticos que abarcaban unos 15.000 polimorfismos de un solo núcleo de todo el genoma. O sea, han sacado el genoma de estas personas y han sacado las secuencias y van a ver qué secuencias son comunes en todos ellos. Y según eso ven la historia genética de esos pueblos. O sea, ¿qué de común tienen en sus genomas? Y ahí tienen todos los polímorfos, o sea, todos los genomas, todos los pedazos de genomas en común. Y en base a eso ven qué tanta uniformidad genética tenían ellos. Si bien de las poblaciones en la edad de bronce temprano parecían similares estas poblaciones genéticamente a las de la cultura del vaso campaniforme, ¿no? Del vaso campaniforme, y de la cerámica cordada, que está acá, que les precedieron, o sea, el periodo del Calcolítico, la edad del cobre, parecían similares estas poblaciones a los anteriores de la cerámica cordada y campaniforme, que eran del periodo de la edad de cobre. Según explica el equipo, sus datos de secuenciación apuntan a un cambio genético evidente durante la edad de bronce medio. O sea, los de la edad de bronce reciente son herederos del- de la edad de cobre.
La edad de cobre es la edad de la cerámica cordada, de la cultura del vaso campaniforme. De eso también hemos hablado acá, ¿no? Del vaso campaniforme. Esa es la edad de cobre. Lo que prosigue la edad de cobre es la edad de bronce. La edad de bronce se divide en tres, eh, reciente, medio y final. Y la edad de bronce reciente, los de la edad de bronce reciente son genéticamente una continuación de los de la edad de cobre, una continuación de ellos. Sucede que durante la edad, terminando la etapa inicial de la edad de bronce, aparece la edad media, el bronce medio, y ahí aparece otra secuencia genética, este, algo parecidas, pero distintas. Era otro pueblo distinto que había ahí. Quizás eran sus primos lejanos, quizás. Junto con un retorno a los grandes sentidos colectivos que se asemejan a los encontrados durante el Neolítico, por ejemplo, la edad del Bronce Medio resulta marcada por poblaciones que muestran una afluencia de nuevos ancestros cazadores-recolectores europeos. ¿Qué sucede? Entonces, en esta zona, ¿no? Entonces, acá vamos a repetirlo otra vez, ¿no? Retorno a los grandes sentidos colectivos que se asemejan a los encontrados en el Neolítico, en la edad de bronce medio. O sea, este nuevo pueblo que viene y suplanta a los de la edad de bronce inicial, comienzan a tener interacciones culturales con con los selvícolas del Neolítico, de la edad de piedra del norte. Comienzan ahí con ellos, ¿no? La edad de piedra del norte. Ahí está. Con estos. Comienzan a tener relaciones con estos. Los naranjas, ¿no? Comienzan también a fusionarse culturalmente con los del Neolítico, de ahí, de los bosques del norte. Y producto de eso, también absorben o adoptan sus entierros de ellos, su modo de enterrar, sus ritos fúnebres. Eso es lo que adoptan, sus ritos fúnebres. Sí. Entonces, y justamente absorben de ellos. Los que están en el Neolítico son otra raza distinta, son de piel negra y de ojos verdes o azules. Se mezclan con ellos y adoptan su forma de enterrar a los muertos. O sea, son ancestros cazadores recolectores europeos. Lo que se observa es una mezcla adicional, que da como resultado un aumento de la ascendencia de cazadores recolectores. Significa que los de la edad de bronce medio no se mezclaban con los cazadores recolectores, o sea, con los neolíticos, con los hombres de la edad de piedra que vivían en los bosques del norte. No se mezclaban con ellos, los del bronce inicial. Pero los del bronce medio, que suplantaron a los del bronce inicial, esos nuevos pueblos sí se mezclaron con los neolíticos. Sí se mezclaron con ellos y adoptaron también sus ritos fúnebres de enterramiento. ¿No? O sea, sí se mezclaron los nuevos que entraron. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Por qué se habrán mezclado con ellos? Bueno, tuvieron otra política de asimilación distinta, ¿no? Y esa es la parte interesante. Bueno, esta mezcla de poblaciones involucró a un grupo desconocido. Ahí está. El grupo desconocido. Ahí está. Que parecía ser ancestral de los agricultores del Neolítico, así como a poblaciones de la Edad de Bronce temprano con perfiles genéticos que eran más similares a los encontrados en el noreste de Europa que a los grupos de la Edad de Bronce temprano identificados en Europa central y oriental. Entonces, cuando se está investigando esta nueva mezcla de los que vinieron después de la Edad de Bronce medio, se dan cuenta de una cosa, hay un reseteo. Estos azules y verdes que ves acá en el cuadro A son reemplazados por los morados y naranjas. Y los morados y naranjas comienzan a absorber más poblaciones. La pregunta es si lo absorbieron a la buena o lo absorbieron a la mala. Del mismo modo como absorbieron a la mala, absorbieron a la mala de repente a los de la edad de bronce inicial. No sabemos, pero era lo más común, ¿no? Y a la vez que hicieron eso, también comenzaron a expandirse en los bosques, absorbiendo también a los neolíticos o esclavizándolos, no sabemos exactamente qué cosa hicieron con los cazadores recolectores, con los hombres de la edad de piedra que estaban en los bosques. No sabemos si
si los cazaban o no. Pero sabemos que sí tenían las armas para hacerlo. Entonces los absorbieron. Entonces, ¿qué encontraron acá? Un grupo desconocido, dice. Un grupo desconocido que parecía ser ancestral de los agricultores del Neolítico. Eso es. O sea, todavía no saben cuál es un misterio en esa mezcla de poblaciones. O sea, hay agricultores de la época del Neolítico que son, que tienen sus ancestros, y esos ancestros no sabemos quiénes son, ¿no? Pero puede que lo hayan absorbido a través de estos cavernícolas, de estos hombres de la edad de piedra de los bosques. ¿Por qué? Porque dice poblaciones en la edad de bronce temprano con perfiles genéticos que eran más similares a los encontrados en el noreste de Europa que a los grupos de la edad de bronce temprano identificados en Europa central y oriental. O sea, eran grupos de la edad de bronce temprano, pero no eran los de la edad de bronce temprano de estos verdes y azules que estamos viendo en el cuadro, eran otra edad de bronce temprano de otro lugar. El único lugar del noreste de Europa serían los siberianos, que es un grupo muy antiguo. Sabemos que de los siberianos nacen los americanos. Los beringios aparecen de los siberianos, una mezcla de siberianos con gente de las estepas. Esa mezcla. Entonces, de ahí debe venir ese grupo desconocido del cual están hablando. Y, y bueno, y seguirá pues siendo el misterio del grupo desconocido, ¿no? Que aparte de estos siberianos que han encontrado, de esta edad de bronce temprano, no europea que han encontrado en estos genes, la pregunta es, ¿de dónde provenían? No lo sabemos, pero muy probable que provengan de más al este. Dado el tipo de ascendencia de la edad del bronce temprano identificado, los investigadores sospechan que tal mezcla pudo haber ocurrido en un lugar más al norte de Europa del Este. Ahí está. Sería por la Laponia, ¿verdad? Laponia, la Siberia. Siberia. Sí, una parte de Siberia, Laponia, o por ahí. O Hiperbórea, la zona de Hiperbórea, lo que los antiguos llamaban Hiperbórea. Ahí. O sea, y hablan de un grupo desconocido, ¿no? Y justamente mencionan un lugar que los antiguos denominaban Hiperbórea y lo llaman desconocidos. Bueno, se necesitarán estudios más grandes que abarquen un estudio más amplio de poblaciones para explorar dicha posibilidad. ¿Se harán esos estudios para resolver ese misterio? ¿No? ¿Será que había una civilización mucho más atrás, mucho más al norte que se mantenía ahí y desapareció también, como desaparecen muchas civilizaciones? Y justamente ese gen estaba ahí rondando por todo este movimiento de poblaciones que se estaba dando. Bueno, acá está. En base a este y otros resultados, los autores surgieron que los cazadores, recolectores y los agricultores permanecieron genéticamente distintos en algunas regiones, a pesar de una afluencia anterior de ascendencia esteparia. Los resultados presentados aquí indican que las personas de la edad del bronce temprano en Europa central y oriental probablemente eran descendientes directos de poblaciones precedentes asociadas con la cerámica acordada, o sea, con la edad de cobre, que provenían de esa edad de cobre. Los datos genéticos y arqueológicos disponibles sugieren que los sitios de la edad de bronce medio, perfilados en Europa centro-oriental, estuvieron dominados por linajes patrilocales de aparente origen cazador-recolector. Ojo, estos sitios de la edad de bronce medio, ¿no?, de esta zona que estamos viendo aquí, que es la Europa centro-oriental, estuvieron dominados por linajes patrilocales, o sea, los hombres se quedaban en el pueblo y las mujeres iban al pueblo vecino a casarse. Bueno, no era tan vecino, era un pueblo un poco, a veces eran pueblos un poco lejanos, pero iban ahí a casarse. Y los hombres se quedaban en el poblado, en la villa, no se movían a la población vecina para casarse. La mujer era la que iba a la población vecina. Entonces, estos cazadores recolectores, que es el origen de estos pueblos,
practicaban costumbres funerarias de enterramientos colectivos, que si bien mostraban algunos elementos asociados con los pastores en las estepas, eran más análogas a las practicadas por las culturas de Neolítico Medio y Tardío, anteriores a la llegada de los pastores esteparios, los Yamna, a la Europa Central. Ahí está. Entonces, lo- estos, estos de la Edad de Bronce naciente, bueno, ahí falta la investigación, porque los de la Edad de Bronce naciente, entonces, provenían de la, de la gente de la Edad de Cobre, era la misma. La gente de la Edad de Cobre que había evolucionado a ser gente de la Edad de Bronce. Había simplemente evolucionado, no es que había sido reemplazada, pero era la Edad de Bronce temprano. Pero esta gente de la Edad de Cobre también provenía de la edad de la gente de la edad de piedra, de los campesinos de la edad de piedra. O sea, los campesinos de la edad de piedra de esta zona evolucionaron a ser personas de la edad de la edad de cobre y a la vez volvieron a evolucionar para ser personas de la edad de bronce. Y pasaron el nivel de bronce inicial y llega otro grupo poblacional, otra gente, y los reemplaza. Y empieza allí el bronce medio. Por eso estas culturas iniciales, el bronce inicial, tenían los mismos ritos funerarios de la edad de piedra, de los campesinos de la edad de piedra, los túmulos. Ahora bien, esta cultura de la edad de bronce intermedia que surgió, quizás también tuvo el mismo origen de una cultura neolítica muy anterior de algún otro lugar. Por eso también conservaban el mismo, el mismo, este, el mismo tipo de enterramiento, mismo enterramiento ritual de la edad de piedra. También lo conservaban. ¿No? Este es uno de los lugares que han encontrado. Ahí están los cuerpos. Y ahí está el árbol genealógico. Ahí tienes el árbol genealógico. Ahí está. Entonces, probablemente ha sido eso. Y cuando comenzaron a asimilar a los trogloditas de los bosques, ¿no? La pregunta es, eh, ¿lo asimilaron también genéticamente? Se han encontrado. ¿No? Y estos trogloditas estaban asociados con los siberianos, eran descendientes de siberianos. Entonces, por eso también absorben esos genes de siberianos. Entonces, esa es la aplicación más posible. Pero estamos hablando de que están absorbiendo genes de siberianos a través de esta gente de los bosques, de la edad de piedra. Porque ellos, los de la edad de bronce medio, entran a esa zona de Europa Central, suplantan a toda la gente y comienzan también a hacer de las suyas, comienzan a expandirse por todos lados. Y los pueblos más fáciles de conquistar, de explotar, de subyugar, eran justamente los que vivían en la edad de piedra, no otros de la edad de bronce igual que ellos. Esos era un poco más difícil. Otros de la edad de bronce que también estaban alrededor, ¿no? En la zona más al oriente, más al sur, eran también de edad de bronce. Que más fácil era agarrándoselas con los cazadores de la edad de piedra que estaban al norte, en el bosque. Resultó pues más fácil. A alguien que estaba en un estadio cultural mucho menos avanzado, ¿no? Conquistarlos o esclavizarlos. Resultaba más fácil hacer incursiones ahí. Es probable que hayan hecho incursiones. Entonces, cuando lo hicieron, también se mezclaron con ellos y esa gente de los bosques traía el gen siberiano del cual están hablando. Por eso dicen que estos de la edad de bronce intermedio, de la edad de bronce medio, estaban trayendo genes de la edad de bronce, de la edad de bronce inicial de otros lugares, porque también tuvieron el mismo origen. Era la misma cultura, solamente que se habían separado genéticamente. Se habían separado genéticamente, pero culturalmente seguían siendo una continuación. Por eso se planchan encima de la edad inicial. Pero lo que no se sabe es de dónde viene este gen del grupo desconocido ancestral de los agricultores del Neolítico. Eso es lo que no se sabe. Un grupo desconocido ancestral de los agricultores del Neolítico. O sea, esos agricultores del Neolítico, ¿de quién descendían? Ese es el misterio. ¿No? Dice que esto debe estar muy al norte de Europa, en la zona del noreste de Europa, es decir, pegado con los Urales. Y justamente esa zona es mencionado por varios
varios historiadores griegos como Hiperbórea. Ajá. Bueno, bueno, eh, pueden decir que es un mito, ¿no? Pero vamos a ver en los próximos días qué tanto cuento tienen estos mitos y qué tanta realidad tienen estos mitos. Ya lo hemos visto también el tema con otros mitos, ¿no? Que no eran cuentos, eran realidad, que hablaban de eso. Se está encontrando, solamente que no saben cómo explicarlo. Entonces dicen, ¿cómo le dicen? Grupo desconocido. Así lo llaman así, grupo desconocido. Bueno, entonces eso es lo que está pasando aquí. Y creo que ya nos vemos. Acá tienen nuestras redes de Real Biopolítica. Suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides. La verdad está a la vista. Saludos.